El bebé lo raba sin parar y su padre, Ryan, estaba preocupado. Intentó darle el biberon, cantar una canción de cuna e incluso mecerlo, pero nada funcionó. Entonces decidió revisar el panal. Cuando Ryan abrió el panal, esperaba encontrar algo simple, como un panal sucio. Pero en cambio, encontró algo muy extraño y aterrador, había un hinchazón inusual y algo oscuro debajo del panal. Ryan sintió que su corazón se aceleraba inmediatamente, supo que necesitaba hacer algo para ayudar a su bebé. Y no olvide suscribirte al canal para estar al día de todas las novedades. Ryan, un ingeniero civil de 32 años, tenía un trabajo muy difícil y lleno de presión. Pasaba todo el día resolviendo problemas complejos, coordinando equipo y tratando de complacer a todos sus compañeros y jefes. El trabajo lo exigía mucho y, a veces, sentía que levaba el peso del mundo sobre su hombro. Cada día fut un maratón de reuniones, plazos ajustados y decisiones importantes. Pero cuando finalmente terminó el día y regresó a casa, todo cambió. Cuando abrió la puerta de su casa, él recibió una inmediata sensación de alivio y paz. El hogar era su refugio, un lugar donde desconectar del caos del trabajo y sentirse realmente a gusto. La calidad decoración, los muebles cómodos y los recuerdos felices esparcidos por toda la casa lo hicieron sentir seguro y amado. Al entrar, Ryan siempre miraba hacia la sala de estar, donde los juguetes de su hija, Emily, estaban esparcidos por el suelo. Estos pequeños signos de vida y alegría llenaron de felicidad su corazón. Sabía que no importaba lo difícil que fuera su día de trabajo, tenía un lugar al que volver a casa, un lugar donde lo amaban y donde podía relajarse y recargar energía para afrontar un nuevo día. La casa, para él, era más que un simple lugar para vivir, era un santuario que ofrecía consuelo y tranquilidad en medio del ajetreo y el bullicio de su vida diaria. Cuando Ryan entró a la casa, además de la sensación de alivio, supo que estaba en buena mano gracias a Amelia, la niña de confianza que cuidaba de su hija Emily. Amelia era como una extensión de la familia, una presencia constante y afectuosa que ayudaba a mantener la paz y la felicidad en el hogar. Cuidó a Emily con mucho amor y dedicación, asegurándose de que la pequeña estuviera siempre bien alimentada, limpia y feliz. Todos los días, antes de irse, Amelia se aseguraba de informar a Ryan sobre el comportamiento de Emily. Te contaría detalladamente cómo fue el día del bebé, si había comido bien, si había jugado y si dormía bien. Esta actualización diaria fueron un momento especial para Ryan ya que pudo saber todo lo que pasaba con su hija mientras estaba en el trabajo. Amelia informó con cariño y atención, hablando de los nuevos descubrimientos de Emily, su sonrisa incluso su rabieta, todo con un tono reconfortante que hizo que Ryan se sintiera más cerca de su hija, incluso cuando él estaba lejos. Ryan sabía que sin Amelia sería mucho más difícil equilibrar el trabajo y el cuidado de Emily. Estaba eternamente agradecido de haber encontrado una persona tan dedicada y confiable para ayudarlo a cuidar lo más preciado de su vida. Amelia, por su parte, también apreciaba mucho a su familia y se sentía feliz de poder contribuir al bienestar de Emily, logrando que cada día estuviera lleno de amor y atención. 4. La vida de Ryan cambió drásticamente el día que su esposa murió durante el parto. Emily nació sana, pero la pérdida de su esposa dejó un énorme vacío en su corazón. De repente, Ryan se convirtió en padre soltero, papel que asumió con admirable dedicación. El dolor de la pérdida fut constante, pero el amor que sentía por Emily lo impulsó a ser el mejor padre posible. En los primeros meses todo parecía un gran desafío. Tuvo que aprender a cuidar a un bebé recién nacido, enfrentando a noches de insomnio, cambio de panal y lento incesante. Cada pequeña sonrisa de Emily, sin embargo, fut una recompensa que le dio fuerza para continuar. Con el tiempo, Ryan se adaptó y comenzó a encontrar una nueva rutina, donde él y Emily construiront una vida junto, llena de amor y afecto. Amelia, la niña, ha sido una bendición en este nuevo capítulo de la vida de Ryan. No solo ayudó a cuidar a Emily, sino que también le ofreció apoyo emocional a Ryan, siempre con palabras de aliento y comprensión. Las actualizaciones diarias de Amelia fueron como pequeños respiros de alivio para Ryan, quien podía sentirse seguro sabiendo que Emily estaba bien atendida. Todos los días, Ryan se esforzaba por estar presente en la vida de Emily,
a pesar de la presión a el trabajo y las responsabilidad que asumía solo. Participó activamente en cada momento especial, desde las primeras risas de Emily hasta su primer paso. Incluso en tiempo difícil, como cuando la tristeza por la pérdida de su esposa se hizo más intensa, Ryan encontró consuelo en la sonrisa y los ojos brillantes de su hija. Emily se había convertido en su mayor tesoro y motivación, la razón por la que seguía afrontando cada día con Valencia y amor. A pesar de la buena rutina que Ryan y Amelia habían establecido, había una preocupación constante sobre Ryan. Todas las noches, justo después de que Amelia se marchara, Emily empezaba a llorar desconsoladamente. La casa, que antes parecía tranquila y llena de amor, se llenó de soloso y lágrima. Ryan hizo todo lo que pudo para calmarla, le cantó canción de cuna, la acunó en su brazo e incluso caminó por la casa tratando de distraerla. Sin embargo, nada pareció funcionar. Emily lloraba sin parar y Ryan sintió una mezcla de frustración e impotencia. Sabía que Amelia cuidaba mucho de su hija durante el día y no entendía por qué las noches eran tan difíciles. Esto lo hizo sentir aún más solo y abrumado. Los días de Ryan eran una carrera contra el tiempo, salía temprano a trabajar, ansioso por llegar a casa con su hija. Amelia siempre lo tranquilizaba con noticias positivas sobre Emily, diciendo que había estado comiendo bien, jugando bien y durmiendo la siesta. Pero tan pronto como Amelia se fue, la calma se convirtió en caos. Ryan comenzó a buscar respuesta y solución. Consultó a pediatra, leyó libros sobre bebé y habló con otro padre. Se preguntó si había algo mal que él no estaba notando o si a Emily le faltaba algo específico. Las noches se convirtieron en una batalla emocional para Ryan, donde luchaba no solo por calmar a su hija, sino también por mantener su propia cordura. Aunque estaba cansado y preocupado, Ryan no se dio por vencido. Sabía que a pesar de las dificultades, su amor por Emily era la fuerza que él guiaba. Continuó buscando forma de comprender y ayudar a su hija, decidido a brindarle el consuelo y la seguridad que necesitaba, incluso en las noches más difíciles. Una noche, después de otro día agotador de trabajo, Ryan esperaba que la rutina nocturna fuera más tranquila. Pero para su consternación, Emily comenzó a llorar más intensamente que nunca. Los gritos desgarradores de su hija resonaron por toda la casa, aumentando la preocupación y la desesperación de Ryan. Probó todos los métodos que conocía, le cantó su canción de cuna favorita, la acunó en su brazo y caminó por la casa, pero nada parecía calmarla. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. El rostro de Emily estaba rojo e hinchado por el llanto, y Ryan sintió que su corazón se contraía por la angustia. Comprobó si había algún problema con su panal, intentó ofrecerle un biberon e incluso le dio un baño tibio para ver si eso la ayudaba a calmarse. Pero nada parecía funcionar. Desesperado, Ryan empezó a dudar de sí mismo. Se preguntó si estaba fallando como padre, si había algo crucial de él que no se daba cuenta. Pensó en las innumerables noches sin dormir, en el mucho que extrañaba a su esposa y en cuanto deseaba que ella estuviera allí para ayudarlo. Sintió un profundo vacío y una soledad que parecía insoportable. Decidió llamar a Amelia, aunque sabía que era tarde. Su voz, siempre tranquila y reconfortante, fut un alivio momentáneo. Amelia sugirió que tal vez Emily estaba teniendo calambre o alguna molestia que Ryan no podía identificar. Ella le dio alguno consejo y le prometió venir temprano al día siguiente para ayudarlo a descubrir qué estaba pasando. Después de la desesperada llamada a Amelia, Ryan abrazó a Emily con cuidado mientras esperaba ansiosamente una respuesta. Los alrededor parecieron congelarse, excepto por el sonido ahogado de los pasos de Amelia acercándose. Con el corazón acelerado, examinó meticulosamente a su hija, sintiendo que se le oprimía el pecho al ver la pequeña hinchazón en la ingle de Emily. Era una esfera extraña y oscura que se destacaba contra la piel suave y delicada del bebé. Al tocarlo suavemente, Emily dejó escapar un gemido de dolor, lo que alarmó aún más a Ryan. Le temblaba ligeramente las manos mientras intentaba mantener la calma, pero la preocupación era palpable en sus ojos. Sintió una mezcla de miedo y determinación, sabiendo que cada segundo era crucial para la salud de su hija. Con su mente centrada únicamente en Emily, Ryan se dio cuenta de la urgencia de la situación.
L'amo a los servicios médicos de emergencia, explico rapidamente la situación y pidió orientación sobre que hace a continuación. Cada momento le pareció una eternidad mientras esperaba una respuesta al otro lado de la línea, deseando desesperadamente que su pequeña hija estuviera bien. Mientras esperaba ayuda, Ryan abrazó a Emily y trató de consolarla con palabras suaves y movimiento suave. Sintió que el peso de la responsabilidad como padre soltero crecía aún más en este momento de incertidumbre, pero su determinación de proteger a Emily era inquebrantable. Ryan sintió que su corazón se aceleraba mientras corría por él. Dio luminoso del hospital, sosteniendo a Emily con fuerza en su brazo. El rostro de la bebé estaba contorsionado por la angustia, su pequeño ojos rojos estaban llenos de lágrimas. Cuando llegó a la recepción de la sala de urgencia pediátrica, apenas podía hablar, su voz se ahogaba por el miedo y la urgencia. Le explicó a los médicos de guardia, con palabras entrecortadas, el lento incesante de Emily y la sospechosa hinchazón en su angle. Los médicos, experimentados y tranquilos, inmediatamente tomaron a Emily en brazos de Ryan y la colocaron en la camilla. Con manos expertas, comenzaron a examinarlo minuciosamente, buscando la garrapata. Ryan se sentó junto a la camilla y observó cada movimiento con una mezcla de aprensión y esperanza. Uno de los médicos, después de una cuidadosa inspección, confirmó la presencia del pequeño parásito y le explicó a Ryan que podría haber sido la causa del malestar de Emily. Utilizando técnica precisa y delicada, los médicos retiraron cuidadosamente la garrapata, asegurándose de que no quedara ninguna parte del parásito en la sensible piel del bebé. Mientras tanto, otro médico hablaba con Ryan y le explicaba los procedimientos que se realizarían para garantizar que Emily recibiera la atención que necesitaba para prevenir futuras complicaciones. Ryan sintió una mezcla de alivio y gratitud cuando finalmente vio a su hija relajarse, su lento dio paso a una respiración suave y uniforme. Los médicos le aseguraron a Ryan que Emily ahora estaba en buena mano y que monitorearían de cerca su condición durante las próximas horas. Con el corazón aún acelerado, Ryan tomó la mano de Emily mientras la niña se dormía y finalmente sintió que se le quitaba un peso de encima. Amelia decidió abrir su corazón a Ryan una soleada tarde de sábado cuando finalmente reveló un secreto que había guardado durante semana. Sentada en el jardín, ella le habló de su amable responsabilidad ocasional. Paralelepípedo 55 cachorro. Cuida de Max, el juguetón y cariñoso labrador del vecino. Con los ojos brillantes de preocupación, Amelia explicó que siempre tomaba todas las precauciones posibles al interactuar con Max, especialmente comprobando meticulosamente que estuviera libre de garrapata antes de cualquier contacto con Emily. Sin embargo, mientras contaba la historia, Amelia no pudo contener la angustia en su voz al mencionar la posibilidad de que fue durante una de esta visita que una pequeña garrapata, imperceptible a la vista, pudo haberse alojado en el pelage de Max y, eventualmente, encontró su camino hacia Emily. Recordar el momento en que se dio cuenta de esto le trajo una mezcla de emoción, culpa por no haber sido más cuidadosa, miedo a las consecuencias para Emily y preocupación por Ryan, que escuchaba atentamente. Establece nueva pota para evitar que problemas similares vuelvan a ocurrir. Convocó una reunión familiar para discutir los cambios necesarios, asegurándose de que todos estuvieran conscientes de las nuevas reglas, no se permitirían animal dentro de la casa, una decisión difícil para una familia que siempre había acogido a los animales con cariño. Además de las restricciones para las mascotas en el interior, Ryan también coordinó la implementación de medidas de seguridad y control de plaga adicional, garantizando que el ambiente del hogar fuera completamente seguro para Emily y todos los miembros de la familia. Cada detalle fut planificado cuidadosamente, desde inspección periódica de garrapata hasta ajustes en las rutinas de cuidado del jardín y el exterior. Mientras tanto, incluso entre los cambios necesarios, Ryan reconoció el esfuerzo sincero de Amelia por cuidar a Max, el labrador del vecino, y por revelar el posible origen del problema de salud de Emily. En un gesto de profunda gratitud y reconocimiento por la honestidad de Amelia, Ryan la sorprendió con un aumento sustancial de su salario. Este gesto no solo reconoció su responsabilidad, sino que también reafirmó el valor de Amelia en la familia, fortaleciendo los vínculos en medio de los desafíos enfrentados. Amelia asumió la responsabilidad con determinación renovada, comprometiéndose plenamente a seguir las nuevas directrices de forma rigurosa y meticulosa.
Reorganizo sur Utina para incluir contrôle de salut de talado de Maxand de cada interaction con Emily. Cada visita al simpático labrador iba procedida de una inspección minuciosa, para garantizar que ningún rastro de garrapata u otro parásito pudiera suponer un riesgo para la salud de Emily. Además de las medidas de precaución, Amelia se tomó más tiempo para informarse sobre el cuidado de los animales y la prevención de enfermedad transmitida por garrapata, buscando nueva información y consultando con veterinario para asegurarse de que estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para proteger a Emily. Después del traumático incident de la garrapata, Emily finalmente comenzó a mostrar signos alentadores de recuperación. Cada pequeño progreso leno el corazón de Ryan de un profundo alivio y una intensa gratitud porque su querido amigo peludo volviera a ser feliz y saludable. Pasó ahora al lado de Emily, viéndola reanudar su jugo favorito y recuperar su vitalidad, reforzando en cada momento su convicción de que habían superado junto un desafío importante. A medida que pasaban los días, Ryan intensificó su participación en la vida de Emily de manera nueva y emocionante. No solo garantizó su seguridad física, sino que también buscó enriquecer su vida con actividad y momento especial que fortalecieron aún más el vínculo único entre padre e hija. Juntos exploraron nuevo Parque Sandro, participaron en divertidas clases de entrenamiento y disfrutaron de momentos tranquilos y afectuosos en casa. Cada gesto de amor y cuidado de Ryan fut un testimonio vivo de su compromiso inquebrantable con el bienestar de Emily. Et él no solo la protegió, sino que también la guió y alimentó su espíritu, asegurando de que vivirá una vida plena y feliz a su lado. En cada mirada intercambiada y cada broma compartida, Ryan encontró inspiración y significado renovado en su papel como padre de un compañero tan leal y amoroso. Entre los desafíos y las superación vivida por Ryan, Amelia y Emily, surge una pregunta: ¿cómo podemos fortalecer los vínculos con quien amamos, garantizando su seguridad y felicidad? Descubra más historia inspiradora y consejo útil para el cuidado de mascota en nuestro canal. Dale me gusta, comparte y suscríbete para no perderte ningún contenido especial.